Bien, vamos a revisar la guía de banqueo del capítulo de cardiología. Ya recuerden que vamos a analizar casos clínicos de los temas más importantes en este capítulo. Miren, en este caso nos hablan de un varón, de un hombre de 65 años, o sea, un adulto mayor, con antecedente de hipertensión y diabetes tipo 2, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos datos, ¿no? Es un paciente adulto mayor que tiene factores de riesgo cardiovasculares mayores. Acuérdense que la hipertensión, la diabetes, el tabaco, la dislipidemia constituyen factores cardiovasculares de alto riesgo. En este caso nos dicen hipertenso diabético, ¿no? ¿Y por qué sintomatología acude? Por disnea de esfuerzo y edema en los tobillos. Al examen, distensión de venas yugulares, o sea, ingurgitación yugular, crépitos en las bases de los pulmones y un soplo sistólico en el área mitral. La radiografía muestra cardiomegalia y signos de congestión pulmonar. Entonces, rápidamente podemos darnos cuenta que en la parte clínica nos está hablando de un síntoma que es la disnea, ¿no? La disnea de esfuerzo, ¿correcto? Disnea de esfuerzo, y en el caso de los signos nos está hablando de edemas en este caso de miembros inferiores, ¿no? También nos habla de lo que es ingurgitación yugular, también nos habla de crépitos en las bases de los pulmones, y en el caso ya de la radiografía nos está hablando un dato que es la cardiomegalia, un índice cardiotorácico más de 0.5, más del 50%. Y datos de congestión pulmonar, ¿no es cierto? Datos de congestión pulmonar. Entonces, con esos signos y síntomas podemos rápidamente establecer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva, porque hay datos de congestión pulmonar, como la disnea, los crépitos, y datos de congestión sistémica, edemas, ingurgitación yugular, ¿ya? Recuerden que en el caso de la falla del corazón izquierdo, la congestión es a nivel de los pulmones. En cambio, en la falla cardíaca del lado derecho, la congestión es a nivel sistémico. Entonces esto queda representado por esto, ¿no? La disnea, los crépitos, ¿ya? Son datos de falla izquierda, congestión pulmonar. En cambio, el edema, la ingurgitación yugular, son datos de falla derecha. Recordemos que para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca tenemos los criterios de Framingham y debemos acordarnos básicamente los criterios mayores. Del caso clínico, ¿quiénes son mayores? Crépitos, ingurgitación yugular y la cardiomegalia. Son criterios mayores. A eso le tendrías que agregar pues tu disnea paroxística nocturna, tu edema agudo de pulmón, que son los criterios mayores del lado de la falla izquierda. O tu reflujo hepatoyugular, ¿no es cierto? O tu aumento de presión venosa central, que son tus criterios mayores del lado derecho. Criterios de Framingham, acuérdense. Y tu ritmo de galope, tercer ruido que se produce por llenado rápido, cuarto ruido que se produce por contracción auricular, son también el ritmo de galope criterios mayores de Framingham. Acuérdense de estos criterios que estamos sombreando de amarillo, porque son los criterios mayores para el diagnóstico de falla cardíaca. Y basta dos criterios mayores, como en el caso clínico, ingurgitación y crépitos, para hablar ya de falla cardíaca. En este caso, el más frecuente, sistólica, ¿no? Donde el estudio de elección, el ecocardiograma, nos va a evidenciar que la fracción de eyección está disminuida, menos del 50%. Caída de la fracción sistólica, la fracción de eyección. Entonces nos dicen, ¿cuál sería el próximo paso en el tratamiento para mejorar la sobrevida del paciente? Entonces, si ya estableciste que es una falla cardíaca, hablando del tratamiento, y esta es una pregunta típica de los exámenes, ¿qué fármacos o qué tratamientos bajan la mortalidad en pacientes con ICC? La mnemotecnia, acuérdense, es Iberia, ¿correcto? Iberia, ahí está. Yecas a la cabeza, Yecas, beta block, los, en este caso, espironolactona, terapia de resincronización,
los INRA, sacubitril, valsartán, y los arados. Esos son los fármacos que bajan mortalidad. Diuréticos no bajan mortalidad. Antiarrítmicos no bajan mortalidad. Digoxina, miodarona, no. Diuréticos tampoco. ¿Quiénes sí? Yecas como captopril, lisinopril, enalapril. Beta-block, acuérdense, comen bistec, ¿no? Comen bistec. Carvedilol el mejor, metoprolol, nebivolol y bisoprolol. Son los 4 beta-block que han demostrado bajar la mortalidad en ICC. Espironolactona, antagonista de los receptores de aldosterona, terapias de resincronización o DAI, los INRAS, inhibidor de neprilicina y receptor de angiotensina, sacubitril, valsartán, y los arados, valsartán, candesartán, losartán. ¿Ya? Entonces los YECA son uno de los fármacos pilares en el tratamiento del ICC y que nos ayuda a bajar la mortalidad en el paciente. Este es un caso de arritmias, ¿no? Cuando nos dicen, por ejemplo, acá, paciente mujer de 72 años, hipertensa y con antecedentes de diabetes tipo 2. Nuevamente, hay que ver los antecedentes, ¿correcto? ¿No? Una paciente adulta mayor, en este caso mujer, que tiene hipertensión, que tiene diabetes, factores de riesgo cardiovasculares. Ya en la clínica nos dicen palpitaciones, mareos, y en el EKG un QRS de 100 milisegundos, irregulares y ausencia de onda P con respuesta ventricular rápida, ¿no? Su presión es 130/80, ¿no? La paciente no tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca ni cardiopatía estructural. Entonces recordemos acá un dato importante que son las palpitaciones, ¿no? Esas palpitaciones, mareos que presente la paciente, que pueden ser datos de un gasto cardíaco bajo, ¿no? Un gasto bajo. Y rápidamente el EKG es muy importante, porque al decirnos que el QRS es menos de 120 milisegundos o menos de 0.12 segundos, nos está diciendo que el QRS es estrecho. Por lo tanto, la arritmia es supraventricular. Porque cuando el QRS es ancho, cuando un QRS mide más de 120 milisegundos, o más de 0 segundos, recuerden que esto nos orienta a una arritmia ventricular. Pero al decirte estrecho, menos de 120 milisegundos o menos de 0.12 segundos, te está diciendo que es supraventricular. Y es irregular. Y no hay onda P. Rápidamente con esto, ¿qué tienes que establecer? Una fibrilación auricular. Es típica la fibrilación, es una arritmia supraventricular, donde no hay onda P y el ritmo es irregular, ¿verdad? Eso tengan en cuenta, ¿ya? También, si te hubieran dicho, ¿no? QRS estrecho, irregular, y te hubieran dicho ondas P de diferente morfología, 3 ondas P de diferente morfología, su diagnóstico diferencial, taquicardia auricular multifocal. También te pueden preguntar, QRS estrecho, irregular, pero las ondas P son de diferente morfología, taquicardia auricular multifocal, que se presenta en pacientes con EPOC. Pero en este caso, al decirte QRS estrecho, irregular, ausencia de onda P, en vez de onda P vemos las ondas F minúsculas que se forman por mecanismos de microreentradas, eso apunta a una fibrilación auricular, que es típico de mujeres adultas, ¿no? Varones o mujeres, adultos mayores, que tienen ya una cardiopatía, generalmente, ¿no? Por hipertensión, por diabetes, etc. Factores cardiovasculares. Recuerden, su principal factor de riesgo es la cardiopatía hipertensiva, ¿no? Aunque al final nos dice que no hay datos de insuficiencia, no hay datos de cardiopatía estructural, pero ya al tener factores de riesgo lo hacen proclive, ¿no? Generalmente se presenta en adultos mayores con patologías de fondo, LFA. Recuerden que la clínica, un dato característico en el FA es el famoso pulso deficitario. Pulso deficitario, ¿ya? Pulso deficitario irregular. Ese es el dato también a nivel clínico, ¿ya? Deficitario cuando la frecuencia central es mayor que la periférica, ¿no? Irregular para pensar en FA. Entonces, ¿qué te dice? ¿Cuál es el tratamiento para el control de la frecuencia cardíaca? Recordemos que en el caso del paciente
con FA para controlar la frecuencia cardíaca, el de elección es beta-block. Beta-block, ¿correcto? La betalol, carvedilol, metoprolol, etc. Alternativa, calcio antagonistas. Y cuando el paciente tiene asociado a la FA falla cardíaca, digoxina. Entonces, primera elección para controlar frecuencia cardíaca en FA, beta-block. En las alternativas no encontramos. Segunda opción, calcio antagonistas. Ahí está. Muy bien. Digoxina si tuviera insuficiencia cardíaca. Te está diciendo que no tiene ni cardiopatía ni insuficiencia cardíaca. Amiodarona lo reservamos para casos severos, para casos refractarios. Cuando no responde a nada, amiodarona. Recuerden. ¿Ya? Muy bien. No se confundan el control de la frecuencia cardíaca con el control del ritmo. Para controlar el ritmo utilizamos los antirrítmicos del 1C como propafenona, ¿ya? Flecainida. O en casos severos, refractarios, como estamos mencionando, amiodarona. Eso es para controlar el ritmo. Lo que estamos viendo y lo que más te preguntan es controlar de la frecuencia. Y no te olvides otro pilar en el tratamiento del FA, que es la anticoagulación. ¿Por qué? Porque el FA es el principal factor de riesgo cardioembólico. Entonces, ¿cómo evalúas ese riesgo de cardioembolismo? Con tu score de CHA2-VAS, ¿no es cierto? Tu score de CHA2-VAS y el riesgo de hemorragia, porque vas a anticoagular, Hasbled. CHA2-VAS evalúa el cardioembolismo, Hasbled la hemorragia, ¿no? Entonces, esos dos scores importantes para determinar la anticoagulación en pacientes. Recuerda que si es un varón, solo un punto en CHA2-VAS para anticoagularlo. Y este paciente ya tiene, ¿no? Miren, por la edad, esto es un punto. Por hipertensión es un punto. Por diabetes es un punto. Ya tiene 3 puntos en el score de CHA2-VAS. Este paciente también tiene que ser anticoagulado. Porque en el varón, un punto. En la mujer, porque esta paciente es mujer, 2 puntos. Esta mujer tiene 3 puntos. Hay que anticoagular. Varón 1 punto, mujer 2 puntos en el score de CHA2-VAS para anticoagular. Entonces, además de controlar frecuencia cardíaca, a esta paciente hay que anticoagular por el alto riesgo de cardioembolismo. En este caso nos hablan de una mujer de 55 años, ¿correcto? Con antecedente de hipertensión de larga data. Miren su presión, 155/90, acude por edema palpebral y fatiga. El laboratorio indica potasio de 4.8 y creatinina en 2.1. El peso de la paciente es 65 kilos. ¿Cuál sería el tratamiento antihipertensivo más adecuado para optimizar el control de la presión arterial en esta paciente? Porque tiene 155/90, ¿no? Está en un estado hipertensivo. Y nos dan dato de edema palpebral y una creatinina en 2.15. Por ahí que tenemos ya compromiso de la función renal. Entonces, importante, una mujer adulta mayor, ¿no es cierto?, con hipertensión de larga data. Recuerden que la hipertensión de larga data va a generar daño en órganos blancos. Cardiopatía hipertensiva, accidente cerebrovascular, enfermedad renal crónica, retinopatía hipertensiva. Hay que pensar en lesión de órgano blanco. En la secuencia nos hablan de una paciente que tiene una presión arterial elevada, mal controlada. Nos están hablando de un edema palpebral, de fatiga. Y con el dato de la creatinina en 2.5, rápidamente debemos pensar en una alteración de la función renal, de enfermedad renal, donde es típico el edema palpebral, productos nitrogenados aumentados, la fatiga, porque recuerda que el hígado y el riñón producen glucosa. Hay gluconeogénesis como función del hígado y del riñón. Entonces, cuando falla el riñón, se deja de producir nueva glucosa. Por eso la fatiga, ¿no? Y los niveles de potasio, que bueno, en este caso están normales, ¿no? 3.5 a 5.5 es normal. Bueno, pero esos datos nos hablan de compromiso de la función renal. Entonces, en un paciente con enfermedad renal crónica, porque es una hipertensión de larga data, es lo más probable,
¿Cuál es el antihipertensivo para controlar? Porque eso es lo que te están preguntando, tratamiento antihipertensivo. Eso va a depender, ¿no es cierto?, de cómo está la tasa de filtración y los niveles de potasio. Si la tasa de filtración está más de 30 mililitros por minuto y los niveles de potasio están normales, el de elección, recuérdate que son los YECAS. Pero cuando la tasa de filtración ya está menos de 30 o los niveles de potasio están elevados, ahí hay que dar bloqueador de canal de calcio para controlar la presión en un paciente con enfermedad renal crónica. ¿Estamos? Entonces va a depender de la tasa de filtración y los potasios. Entonces el potasio está normal, ¿correcto? Pero hay que ver la tasa de filtración. Entonces, ¿cómo calculamos la tasa de filtración glomerular? Recuerden la fórmula de Cockcroft. 140 menos la edad por el peso entre 72 por creatinina. Entonces, hagan el cálculo. ¿Cuánto sería? 140 menos la edad. Vamos a hacer el cálculo, ¿correcto? 140 menos la edad, 55 años. Por el peso, ¿no? Sale 85. Por el peso, que es 65 kilos, entre 72 y entre 2.5, que es la creatinina. Nos sale 30.69. Pero ojo, es una mujer. Y en el caso de las mujeres, esto se multiplica por 0.85. Entonces, si lo multiplicamos por 0.85, la tasa de filtración final nos sale en 26. Entonces, miren cómo está la tasa de filtración. ¿En qué caso estamos? En este caso. Menos de 30. Y eso es más importante, ¿no?, que los niveles de potasio, porque es más objetivo. La tasa de filtración menos de 30, ¿qué hay que dar? Calcio antagonista. ¿Cómo manejo? Los YECAS o los ARA2, que también se pueden utilizar en caso de enfermedad renal crónica, sería cuando la tasa de filtración esté más de 30. ¿Estamos? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, ¿cuándo damos calcio antagonista? Cuando tengamos uno de estos dos factores. O bien la tasa de filtración menos de 30, o bien los niveles de potasio aumentados, en casos de hipercalemia. En cualquiera de los dos, no es necesario los dos, uno de los dos, ya hay que mejor controlar la presión con bloqueadores de canales de calcio. Vamos con este caso. Nos dicen hombre de 58 años con antecedente de obesidad e hipertensión que acude a emergencia por un dolor torácico opresivo de 30 minutos de duración. El EKG muestra elevación del ST en derivaciones B2, B3, B4. Hay que tener en cuenta acá el antecedente. Es un paciente varón, adulto mayor, 58 años ya, con obesidad, con hipertensión. Miren esos factores de riesgo. Obesidad es factor de riesgo menor, pero hipertensión sí es mayor, al igual que el adulto mayor, ¿no? También es factor de riesgo cardiovascular mayor. Acuérdense, hipertenso, diabético, fumador, tabaquismo, dislipidemia son factores de riesgo cardiovasculares mayores. Con estos antecedentes viene con un dolor opresivo. Lo primero que debe sospechar es una angina, dolor isquémico, ¿no? Con estos antecedentes, dolor de pecho, es una angina hasta que no se demuestre lo contrario. Que está durando más de 20 minutos. Entonces esto ya es un cuadro agudo. Podríamos calificarlo como un síndrome isquémico coronario agudo. Recuerden, una angina que se prolonga, que no calma con el reposo con los nitratos, que aumenta de intensidad, lo más probable es que sea una angina inestable, ¿verdad? Y en el EKG rápidamente nos dice que hay elevación del ST de B2 a B4 en derivaciones, en este caso, que son compatibles con un IMA, pues, ¿no? Porque si te dicen elevación de ST o si te dicen troponinas positivas, entonces ya tienes que hablar de infarto agudo de miocardio. Troponina positiva, elevación de ST, tienes que hablar de infarto. ¿Correcto? No tiene antecedente de enfermedad cardíaca, pero miren su presión, pues. Está mal controlado. Este es un IMA, lo más probable, anteroseptal.
Es el más frecuente, ¿no? El de cara anterior, por compromiso de la descendente anterior, rama de la coronaria izquierda. Recuerden, la causa más frecuente es por aterosclerosis. Entonces estamos frente a un SICA ST elevado. Recuerden que este SICA ST elevado genera un infarto transmural, un infarto con onda Q. Se necrosa toda la pared. ¿Y por qué se produce? Porque en la fisiopatología la placa se rompe y se forma un coágulo que tapona todo el vaso. Es decir, hay una oclusión total. Un trombo que genera una oclusión total a base de fibrina. Por eso el tratamiento de elección en un SICA ST elevado, además de las medidas generales de todo SICA, ¿no? Un cuadro isquémico agudo como tratamiento inicial, ¿qué le vamos a dar? Aspirina, dosis de ataque, 300 miligramos. Le vamos a dar, en este caso, nitroglicerina sublingual. Le vamos a pasar beta-block. Le vamos a dar estatinas. Oxígeno si está desaturando, menos del 90%. Solo ahí. Ya está. Ese tratamiento inicial es para todo paciente con SICA. Pero cuando ya nos dicen ST elevado, tengo que pensar en esto, oclusión total. Un trombo que echa oclusión total a base de fibrina. Por lo tanto, el tratamiento va a ser la reperfusión inmediata. Y la mejor forma de reperfundir es con angioplastía. El mejor tratamiento, o el tratamiento de elección, o más importante para un SICA ST elevado, es la angioplastía coronaria transpercutánea, es decir, colocarle el stent. Si no hay para hacer angioplastía, la alternativa son los fármacos, que le damos fibrinolíticos, los activadores del planinógeno tisular, Alteplas, Tecnicteplas. Alternativa, porque el de elección va a ser la angioplastía. ¿Estamos? Sobre todo en casos severos o cuando está contraindicado la fibrinólisis. Angioplastía va a ser el mejor tratamiento. La ventana terapéutica, recuerden que es hasta 12 horas, pero para reperfundir, lo ideal es darlo, en el caso de la angioplastía, los primeros 120 minutos. Lo ideal, para alcanzar el mayor beneficio. Y en el caso de los fibrinolíticos, si lo vamos a dar, hay que darlo lo más pronto posible, en los primeros 30 minutos. Eso es lo ideal. Pero la ventana terapéutica es hasta 12 horas que podemos reperfundir y obtener una buena respuesta. Entonces acá, ¿cuál es la intervención inmediata más adecuada para mejorar la supervivencia? Alguien puede decir, doctor, es un SICA, hay que darle nitroglicerina. Correcto, es tratamiento inicial para todo SICA, pero te está hablando del tratamiento más adecuado, más importante, de elección, para mejorar la supervivencia. Definitivamente, para un SICA ST elevado, va a ser la angioplastía coronaria transpercutánea. Lo otro es complementario, ¿no? Complementario la nitroglicerina, la anticoagulación, la antiagregación plaquetaria es complementario. Para el SICA ST elevado, el de elección, el más importante, es la angioplastía, como terapia de reperfusión.